Hola, ¿alguna vez te has preguntado cómo se siente migrar a otro país? Yo soy Catalina, una migrante colombiana que llegó a Canadá en el 2018. Y esto es Tierra Movida, un espacio que he creado para compartir historias de migración, para compartir alegrías, expectativas, dolores, duelos, la emoción de construir algo nuevo y el temor de abrazar lo desconocido. Bienvenidos a Tierra Movida, historias de migración y de nuevos comienzos. Bueno, Maricruz, gracias por este espacio, gracias por aceptar esta invitación y quisiera que arrancáramos por que nos contaras cómo era tu vida en México antes de decidir venir a vivir a Canadá, qué estaba pasando. Ok, pues muchísimas gracias por invitarme, por este espacio. Te cuento brevemente, en México antes de venir yo estaba trabajando para la municipalidad de mi ciudad, que es Puebla, Ok. México. Y en este trabajo estaba coordinando los centros de desarrollo comunitario de mi ciudad. Los centros son un proyecto que combina diferentes actividades de bienestar hacia la población, ubicados en zonas donde se identifica mayor necesidad de ciertos servicios, apoyos diversos. Y Ujú. fue un proyecto, un trabajo sumamente rico, pero bueno, no sé, por ejemplo, si en Colombia es igual, pero con cada cambio de gobierno, pues cambian los equipos. Entonces yo sabía que pues este trabajo en un momento dado iba a terminar. Y planeando y pensando la siguiente etapa, platicando con mi esposo, yo le decía que tenía muchas ganas de seguir estudiando, que quería hacer un doctorado. Y pues en ese momento él me decía, ¿sabes qué? Yo también tengo muchas ganas como de probar algo diferente. Entonces, pues checa los programas y libremente escoge, ¿no? En ese momento ni siquiera habíamos elegido Canadá Ok. como, como el destino. No quisiera hacerte la historia larga, fue un proceso de decisión. Encontré un programa que me gustó mucho, pero era de maestría. A grande o de manera resumida, al final decidí estudiar una segunda maestría porque me enamoré de este programa. Y bueno, esta maestría estaba aquí en la Universidad de Alberta, en Ujú. Edmonton. Nosotros no sabíamos nada de Edmonton, nada. Solo que pues allá estaba chequé la universidad, hablaban muy bien de ella. Y mi esposo siempre, bueno, él es ingeniero en sistemas y vimos que Edmonton quería el gobierno que fuera el segundo Silicon Valley, entonces dijimos, sí, está perfecto. Y el tercer elemento, que era lo único que sabíamos, es que Edmonton tenía la mayor cantidad de días de sol. Y para nosotros, ingenuamente, sol significaba calorcito. Entonces dijimos, ay, aparte de la ciudad con el mejor clima. Entonces está perfecto. Y así fue que empezamos nuestra aventura y a preparar todo, ¿no? ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2000, empezó todo este proceso, empezó en el 2018, 19, me aceptaron en la maestría, tuve que pasar por, tú sabes, todo el proceso de trámites para la visa de estudiante, mi esposo para la visa abierta de trabajo, y en eso llega el COVID. Ok. Ya aceptada y todo, y cuando me faltaban ciertos pasos, llega el COVID. Cierran las oficinas, entonces todo se queda pausado. Igual o sea, estas son historias que les contamos a nuestros amigos, pero que son largas. Y pues quisiera resumir, tuvimos la oportunidad de volar a Estados Unidos para poder presentar los biométricos, para tener las vacunas que en ese momento todavía no llegaban a México y así poder cumplir los requisitos y para poder obtener la visa de estudios. Entonces, después de muchísimos malabares, tuve la visa, empecé a estudiar mi programa de maestría en México, Mm. porque tenían esta posibilidad de hacerlo de manera remota. Y ahí tuve también, pues, la ventaja o la oportunidad de conocer a mis compañeros de maestría que en ese No. tiempo se convirtieron en amigos. Y lo menciono porque para nosotros fue muy importante, porque a la hora de llegar a nuestra ciudad, pues la verdad que ya teníamos una red de apoyo pues importante, ¿no? Y que más adelante lo voy a mencionar porque creemos que eso hizo la diferencia después de haber escuchado muchas anécdotas.
llegamos a Edmonton y ya teníamos un departamento que gracias a estos amigos habíamos conseguido, ya sabíamos todos los requisitos que se iban a necesitar. Entonces creo que íbamos bastante preparados. En ese momento no íbamos con esta idea de quedarnos, íbamos a ver. Mm. Te me Y, adelantaste porque esa era una pregunta que yo te quería hacer. Si tenían la idea de viajamos a estudiar a Canadá con la opción de quedarnos o con la idea más bien de quedarnos, ya nos dices que no. Pero antes de que hablemos del capítulo Edmonton y de ya la vida en Canadá, me gustaría que nos compartieras qué sueños o qué expectativas tenías al venir acá y cuáles eran esos miedos más grandes que te llegaban a la cabeza y al corazón cuando decías, uff, viajar, salir de México, nuevo país, otro idioma. Ujú. Yo creo que cuando nosotros pensábamos en Canadá teníamos como fijas estas imágenes que usualmente aparecen en Google, ¿no? Los lagos, las montañas, acampar. Y eso nos emocionaba mucho, ¿no? Nos emocionaba mucho la posibilidad de poder conocer personas de diferentes partes del mundo. O sea, habíamos los dos tenido previamente experiencias de vida cortas, no más de 6 meses en otros países. Y como experiencia corta, pues no tienes que atravesar realmente todo el proceso de migración. Entonces, en nuestra mente teníamos esa idea, como esa emoción, que siempre era emoción hasta el final porque son experiencias cortas. Entonces, en nuestra mente era pues esta parte emocionante de conocer gente, hacer actividades, disfrutar la naturaleza, la nieve, además íbamos a la ciudad con el mejor clima. Entonces, como que no tenía por qué no ser otra cosa que no fuera divertido, ¿no? Ujú. Entonces, con eso en mente nos fuimos. Ah, y eso, muy ingenuamente decíamos, aparte el dinero que usamos, porque eran nuestros ahorros, pensábamos, lo vamos a recuperar súper fácil porque por todos lados, en todos los canales, hablan de que todo el mundo tiene trabajo y gana súper bien, ¿no? Y pues nada, así nos aventamos. ¿Cierto o falso? Pues sí, un poco No ya tan al cierto. llegar aquí te das cuenta con una realidad muy distinta, ¿no? Pero bueno, digamos que así fue que llegamos a Edmonton todos emocionados, muy contentos, también con una importante red de apoyo. Ujú. ¿Cómo Eh, fueron esos primeros días en Edmonton? ¿En qué época del año llegaron? Llegamos además como en una buena época, Ok. julio, donde todo estaba hermoso, verde, y me acuerdo que en ese momento nos decían, prepárense para invierno, y nosotros decíamos, sí, sí, o sea, claro, viniendo de México, donde no tienes estaciones tan marcadas, para mí era muy difícil como entender esta parte de que las cosas cambian y tienes que estar preparado, ¿no? Como ahora lo entiendo. Entonces, sí, cuando llegamos, pues Edmonton, que además lo que habíamos leído era, no me acuerdo si la tercera o cuarta ciudad más grande de Canadá, comparada con las ciudades en México, pues la verdad es una ciudad muy pequeña. Y pues llegamos justo todavía cuando se estaba levantando las diferentes medidas de COVID. Entonces, Ok. para nosotros eso es importante mencionarlo porque pues llegamos y no había gente, no había nadie en las calles, no había nadie porque pues todavía estaban encerrados, ¿no? Pero para nosotros sí fue como un primer como choque porque pues acostumbrados a venir de donde hay ruido y gente y música y estímulos visuales y de sonido y demás. Sí fue de repente así como, ¿dónde está la gente? O sea, ¿dónde está la vida? ¿No? Porque todo se veía Ah, vacío, vacío. Yo sé que a mucha gente eso le gusta, pero bueno, en su momento a nosotros sí fue como un primer cambio muy, muy drástico. Digamos que los primeros meses nos concentramos en establecernos, yo en estudiar, la maestría, mi esposo en conseguir trabajo. Afortunadamente logró, yo creo, rápidamente conseguir un trabajo en su área. Y bueno, entonces digamos que los dos estábamos ya encarrilados, cada quien como con nuestros proyectos y pues a la vez compartiendo. ¿cómo transformó para ti esa experiencia tu manera de vivir el día a día? Pues es decir, es un nuevo país, lo que tú dices, llegaron en una época donde no había la vida normal porque estaban en medio todavía del lockdown de la pandemia, pero ¿qué entendiste tú en ese momento que tal vez antes no hubieras pensado y que te hizo transformar un poco la manera de ver las cosas? Yo creo que fue
o sigue siendo un proceso, ¿no? Ciertamente los primeros meses fueron pues de mucha emoción, de estar cazando cosas buenas, bonitas y baratas, y conocer a los amigos y salir de aquí, allá. Claro, nuestros ahorros, veíamos cómo se iban desapareciendo conforme nos íbamos estableciendo, que es un punto importante que después quiero volver a tocar. Pero digamos que yo creo que los primeros meses fueron como de emoción, de descubrimiento. Y también, claro, empieza uno a hacer procesos de reflexión, de pensar cosas de nuestros países como, ok, cosas tal vez relativamente sencillas como la comida, el clima y cómo la comida y el clima aquí es distinto, ¿no? Por ejemplo, en México y yo creo que en general en Latinoamérica hay una riqueza en la comida impresionante. La comida representa parte de la historia, de la cultura, de la geografía. Entonces, en este proceso de descubrir, me acuerdo que a unos amigos del programa de aquí, de Canadá, les pedíamos que nos compartieran como cuál era la comida, el platillo representativo de Canadá, porque queríamos conocer la cultura y demás, ¿no? Entonces, digo, o sea, no quiero hacer menos, pero cuando nos dijeron que pues era el poutine y les decíamos, sí, ¿qué es el poutine? Y decía, pues mira, son unas papas fritas, y le puedes poner queso y gravy. Y yo, ok, suena como un complemento, ¿no? Un side dish. Y decían, no, ese es el platillo nacional. Y ahí empiezas a ver, porque sí, creo que la comida habla, representa parte de la cultura, ¿no? Que son culturas mucho más prácticas, ¿no? Y entonces eso, cuando lo contrastas con culturas que tienen una historia riquísima, una diversidad impresionante, pues ahí empezamos nosotros como a contrastar, en este proceso de Ajá, contrastar y de ajá. reflexionar y de extrañar. Porque pues claro, en México es facilísimo acceder a comida buena, económica, rica, ¿no? Dijiste extrañar. Cuando vienen esos días, porque hay días en los que uno como que se le olvida que está en otro país, está tan metido en el día a día, ya sea en su trabajo o en sus estudios, pero hay otros días en los que sí llega como esa tristeza y esa nostalgia, en esos días tan difíciles cuando la nostalgia pesa más, en donde encuentras confort, que te reconforta y te ayuda a seguir adelante en el camino. Yo creo que, yo creo que cada caso o cada historia de migración es única. Si Ujú, bien creo que hay elementos compartidos, parte de lo que yo he aprendido y ahora he entendido es que cada historia es única y creo que mm, hay que valorar y cuidar y atesorar nuestra historia, ¿no? Lo digo porque como nosotros ya estábamos muy metidos en nuestro proceso de migración, y de repente escuchábamos opiniones o comentarios de otras personas que nos decían, oigan, les está yendo muy bien, qué bueno que a lo mejor no han tenido que luchar tanto. Entonces nosotros decíamos, ok, o sea, escuchábamos a lo mejor de repente otras historias y decíamos, ok, vamos bien. Sin embargo, pues sí, había como esta nostalgia y esta tristeza, pero que yo creo que tardamos mucho en poder nombrar y en reconocer. En parte yo creo que porque no nos los permitíamos y por diversas razones. Una, porque cuando escuchábamos a lo mejor casos un poco más complejos o complicados, decíamos, no, tenemos que sentirnos agradecidos y somos afortunados y cómo no me voy a sentir agradecida o cómo no me voy a sentir afortunada, ¿no? Sin embargo, conforme seguíamos en este proceso, pues empezamos a perder como esta chispa, como esta alegría, ¿no? Y de repente, o sea, como que en papel y de fuera se veía que todo nos iba bien, ¿no? Pero mi esposo y yo lo vivíamos esta parte como de desánimo un poco, o sea, seguíamos haciendo lo que teníamos que hacer, pero sin esa alegría, sin esa emoción. Personalmente, en ese momento, una cuestión familiar es que fallece un tío muy cercano. Y bueno, tuve la fortuna y la oportunidad de regresar a México, pero cuando regreso, pues también me di cuenta de
cómo las cosas cambian, ¿no? Y cómo uno ya no está ahí. Y eso a mí me pegó muchísimo. Pero tampoco era algo que expresé, porque por un lado mi familia pues estaba también en su proceso de duelo y pues yo no quería cargarlos más, ¿no? Porque además con cosas que no podía nombrar o que no reconocía mi propio duelo, no solo el duelo de haber perdido a mi tío, sino el duelo de lo que significa la migración. Y no dije nada, es algo que no expresé en su momento. Y cuando regreso, pues me siento peor que nunca, porque mi familia, mis seres queridos estaban allá. Y cuando regreso acá, pues claro, la vida sigue, para todos la vida sigue, aquí y allá, ¿no? Y mis amigos, pues les conté que mi tío había fallecido y me decían, ay, sí, qué pena, pero claro, ¿no? O sea, ellos no conocían la relación que yo tenía y para ellos la vida sigue y me seguían invitando, incluyendo. Y de repente yo decía, "Ay, sabes que yo ya, como que no quería salir, ya no quería como convivir tanto y necesitaba como tiempo para mí, ¿no? Ujú. Y pues sí, la verdad es que creo que fue un periodo en donde dejé de disfrutar mi proceso, mis días, pero yo misma no me permitía como sentir esa tristeza a pesar de que la estaba sintiendo, ¿no? Ajá. Y me costaba mucho nombrar o reconocer que también estaba viviendo un duelo. Hasta que un día sí, mi esposo, que también estaba viviendo su propio duelo y su propio proceso, aunque claro, él lo expresa de maneras distintas, ¿no? A lo mejor él se enfoca más en el trabajo, o sea, tenemos maneras diferentes, tal vez de vivir ciertas experiencias. Me dijo, sabes que no te veo bien, o sea, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Y creo que fue ese el primer momento en que le dije, no, no estoy bien, no estoy bien. Y me dice, ¿pero qué te pasa, no? Y yo le decía, la verdad es que no lo sé, pero estoy muy triste. Y me decía, ok, dice, yo también estoy triste. Le digo, ¿en serio? Y le digo, ¿por qué? Y me dice, no sé. Pero esa primera conversación real de cómo nos sentíamos nos ayudó mucho como posteriormente a buscar, y creo que eso es Ujú. clave, em, Sí. qué estaba pasando, ¿no? Y yo sé que ahora, o sea, porque de ahí encontré a muchas personas eh, con las que compartimos este tipo de experiencias, a veces se ríen, ¿no? Suelo ser muy lógica, entonces me acuerdo que después de esa conversación con mi esposo se me ocurrió meter eh, migración y tristeza, ¿no? Ujú. Y me aparecieron eh, páginas, foros, artículos, ¿no? Y para mí eso me ayudó mucho como a sentirme tranquila de decir, ok, no, no estoy sola, un número uno, o sea, no soy la única, no estoy loca. Este, Y para mí eso fue clave para entenderme y apoyarme. Y bueno, una vez que con esa conciencia yo decía, pues claro, y empecé a leer más, descubrí, por ejemplo, un autor maravilloso, Juan Eduardo Tezón, un psicoanalista argentino Ajá. que habla del duelo en la migración, las diferentes etapas, los diferentes niveles y cómo la migración es un duelo múltiple, de múltiples pérdidas ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Porque a pesar de ser una experiencia que uno elige, pues o sea, estás dejando una vida, estás dejando seres queridos, estás dejando a tu familia y no es esta intención de abandonarlos, pero pues es ese distanciamiento físico y al final, como hay otros autores dicen, somos seres corpóreos, ¿no? Nos gusta sentir los abrazos, escuchar la voz, ver la cara de las personas, poder estar presentes, ¿no? En las fiestas. Y claro, o sea, ahí fue cuando decimos, claro, extrañamos y extrañamos muchísimo. Me encanta que hayas compartido esta etapa por la que pasaste porque creo que muy brevemente lo hablamos en la primera conversación que tuvimos tú y yo. Este espacio, este podcast, este lugar de encuentro y compartir nace también de un momento muy, digo yo, oscuro, por el que yo pasé, de una depresión que venía cargada de muchas cosas generadas por el proceso de haber migrado.
Ujú, Y como tú también me fui a los libros, a internet, a ver qué era lo que estaba pasando y pues tuve una experiencia similar a la tuya en el sentido de que me di cuenta que esto es real, que esto existe, que el bien estudiado síndrome de Ulises, pues es un síndrome por el que pasamos todos los que emigramos, en menor o en mayor medida. ujú, Y creo que una de las cosas más difíciles para los que emigramos por decisión, para los que decimos, estando en nuestros países, venga, vamos a ver, a buscar otras opciones, ya sea por estudio o por decisión de emigrar, de moverse de país, a nosotros nos queda como, pareciera que la sociedad o el mundo no nos permitiera sentir esa tristeza, porque como usted decidió irse, si su vida estaba tan buena en su país, ¿para qué se fue a pasarla, ujú. entre comillas, mal allá, a estar triste, a extrañar? Y como lo decía, lo han dicho muchas personas con las que he conversado en este espacio, pero me caló mucho lo que dijo Juan Luis, un profesor de la Universidad Western que conversó conmigo. Él me decía, nadie quiere irse de su casa, nadie quiere irse de su familia, nadie quiere irse de sus olores, nadie quiere irse de sus paisajes, nadie. Si uno lo hace es porque de alguna u otra forma ese propio ambiente lo impulsa a uno a buscar nuevas cosas. Ujú. Y esa culpa, si se quiere, ¿verdad? De por qué me estoy sintiendo mal si lo tengo todo. Y veo otros casos de gente que la van a deportar, de gente que cruzó no sé cómo, de gente que le tocó salir corriendo y dejar todo tirado, de gente que viene a trabajar, y lo vamos a hablar más adelante, en unas condiciones terribles. Pues uno oye eso y uno dice, ¿quién soy yo para quejarme por sentirme triste? Porque extraño colores, olores, personas, pero lo Totalmente. que, sí, pero lo que me di cuenta y corroboro cada vez más a través de este espacio y de mis vivencias propias es que, es que es así, es que se va, mejor dicho, no es que se vale, es que todos sentimos, en mayor o en menor medida, todos sentimos ese dolor de haber dejado la patria, la gente y de empezar de cero, porque se empieza de cero. Se Sí. empieza de cero. Así que muchas gracias por traer ese tema adelante, por compartirlo. Y creo que vale mucho la pena que la gente sepa que hay que parar y reconocer que uno no está bien, que esa tristeza como tan rara que estoy sintiendo, que hoy puede llamarse una tristeza rara, pero más adelante puede convertirse en una depresión fuerte. Ujú. Hay que tener la capacidad de levantar la mano y pedir ayuda. Eso fue lo que a mí me salvó de no haber caído más abajo y Ujú. fue levantar la mano y decirle a un par de personas, esto no, yo no soy así, no me estoy sintiendo bien, como le dijiste tú a tu esposo, me estoy sintiendo mal, esto no es normal. Y en mi caso fue, necesito ayuda, terapia y una serie de cosas que me ayudaron a salir adelante. Compártenos un poquito si está bien para ti, Maricruz, cómo lograste, Ujú. pues no es algo que se supere, sino cómo Ujú. lograste más bien transitar, porque es un tránsito, esa etapa. Y creo que es súper valioso para empezar este espacio justo que estás creando para todos nosotros los que emigramos. Porque justo cuando nosotros ya empezamos a hablar y dialogar de cómo nos sentíamos y de reconocer este proceso de duelo, mi esposo y yo decíamos, oye, pero este tema debería hablarse todavía más, ¿no? Y no es algo tan común en las redes o que la gente lo discuta, como casi siempre enseñas, y lo entiendo, ¿no? O sea, casi siempre uno muestra como las partes agradables, ¿no? Y como que muchas veces nos da miedo ser vulnerables a la crítica, a la culpa de cómo, o sea, cómo no voy a, no me tiene que ir bien si dejé todas estas cosas, ¿no? Y de repente hay frases no malintencionadas a lo mejor de nuestra familia, de nuestros amigos, de bueno, pero pues, tú quieres estar ahí, sigues eligiendo estar ahí, o sea, puedes regresar, ¿no? Pero es mucho más complejo, ¿no? Y de ahí que me parece sumamente importante honrar nuestra propia historia y nuestra propia experiencia, porque ninguna historia va a ser igual y creo que parte de a veces de lo que nos hace sufrir es compararnos, ¿no? O sea, hay personas que llevan aquí muchos años y han logrado por lo mismo cierta estabilidad y a veces uno dice, híjole, ¿por qué no estoy ya como esa persona? Y es como tener esta claridad de decir, es mi proceso, es único. Personas que a lo mejor lo están teniendo complejo, híjole, si se puede ayudar, pues ojalá
apoyemos, ¿no? Pero también decir es mi proceso, cada persona tiene su proceso, entonces me parece muy importante honrar nuestro propio proceso, ¿no? Hablando de cómo he transitado, pues empecé a involucrarme más en la comunidad, en parte por mi tesis, en parte porque también pues quería conocer más sobre la ciudad y más, quería conocer a más personas fuera de lo que es de alguna manera el área de la academia, de la universidad. Y fue que empecé a conocer organizaciones que también apoyan a otros migrantes y concretamente llegué a una organización que trabajaba con mujeres migrantes latinas. Y a través de estos espacios pude no solo platicar, sino aprender de diferentes historias que al mismo tiempo me iban haciendo reflexionar muchísimas cosas, ¿no? Y también hice amigas importantes y eso, el poder hablar con otros, el sentirme acompañada de alguna manera, aunque las historias puedan ser diferentes, siempre hay como elementos en común, como tú lo mencionas, ¿no? El saber lo que significa dejar a nuestro país por una u otra razón, ya sea porque ciertamente hay veces que se ve una persona forzada a salir de su país o por elección, pero siempre va a haber esa tal vez nostalgia, ¿no? Y entonces para mí eso fue muy importante, el acercarme a otros espacios, el compartir la historia, es algo que me ha ayudado mucho. Y no solo en estos espacios, sino como creo que ahora soy mucho más abierta con mis amigos también de aquí de Canadá para poderles decir, ¿sabes qué? Extraño mi casa, extraño a mis amigos, o sea, para mí tú eres único y inigualable, pero pues no, eso no deja no hace que deje de extrañar, ¿no? Y entonces como el presentarme como alguien más vulnerable y, como decir, abrazar mi propia vulnerabilidad, como que me Mm, ha dado más fortaleza. Y me gustaría mucho regresar a esta parte de cómo es importante no comprarnos, porque, por ejemplo, también en estos espacios, conociendo a estas, ahora otras amistades, me decían, oye, es que qué suerte o qué rápido lograron esto, oye, ¿no? Y claro, o sea, nosotros no tenemos hijos. Es súper diferente la experiencia migratoria cuando tienes niños. Entonces, a lo que voy es, o sea, no sé cómo sería nuestra experiencia si tuviéramos dos niños, pero ciertamente a lo mejor pues un poquito más compleja, ¿no? Entonces, es cuando yo les digo, bueno, pero lo estás haciendo increíble porque aparte de pasar por todo esto, pues tienes a tus pequeños, ¿no? Entonces, mm, es como valorar y también darnos apoyo a nosotros mismos y reconocer pues nuestros logros. Entonces, yo creo que también es como valorarnos como estas personas súper fuertes, porque sí, yo de verdad creo que los migrantes somos súper fuertes. Y entonces, bueno, mi esposo y yo, como de repente cuando estamos medio tristes, es como, no, a ver, acuérdate, o sea, dejamos esto, y acuérdate todo lo que tuvimos que pasar por trámites, cómo tuvimos que picar piedra para conseguir todos los requisitos y además ya sobrevivimos a la nieve y ahora ya nos movemos en la nieve, o sea, es como, a lo mejor si tú quieres, o sea, cada quien dirá, ¿no? Pero para nosotros son nuestras palmadas de de orgullo. acuerdo. Y yo lo que creo o lo que en general me gustaría compartir, que a mí me ha servido, es ser más gentil conmigo misma, porque a veces somos Mm. durísimos para evaluarnos o para decir, híjole, no, tenías que haber ya conseguido esto o el otro. Y de repente, ¿sabes que no? Hay que honrar el propio proceso. O sea, sin dejar tal vez de tener las metas, por supuesto, pero yo creo que sí, es muy importante como migrantes también trabajar la paciencia y la compasión. Me identifico completamente y creo que el tema de no aislarse es clave y hace parte de ser gentil con uno mismo, porque ser gentil con uno mismo también es darse la oportunidad de presentarse ante el otro y abrazarnos mutuamente en nuestras historias. Tú mencionaste los amigos y ese es un tema que a mí me da muchas vueltas en la cabeza, en el corazón, sobre todo. Hacer amistades nuevas en Canadá, bueno, no solamente en Canadá, digo, cuando te mueves de país, hace parte del reto y a mí me ha parecido, no me ha parecido fácil. Cuando tú tuviste este acercamiento con tus compañeros de la maestría estando en México, pues ya tenías, digamos, virtualmente una ganancia y llegas y ya tienes un grupo, pero ¿cómo te fue a ti integrándote ya al círculo cercano o creando más bien esa red de apoyo y ese círculo cercano ahí en Edmonton? Es parte del proceso de aprender, o sea, tengo muchas historias que afortunadamente mis amigos ahora se ríen.
Porque yo creo que tal vez, o sea, yo sé que cada uno de nosotros es único, ¿no? Pero en general creo que los latinos somos muy efusivos y muy alegres. Entonces, bueno, yo siempre he hablado con las manos y demás. Y me acuerdo que cuando llegué y empecé a tomar clases con otras personas que no conocía, y luego me decían, ay, Maricruz, ahora que te conozco más, ya vi que eres muy buena persona, pero antes como que me generabas, como sorpresa, ¿no? Porque hablabas como muy apasionadamente, entonces para mí era demasiado, ¿no? Me decían, es que era demasiada la emoción. Y yo así bueno, pero ¿de qué hablas? Y, y creo que es, o sea, sí, creo que digo, afortunadamente llegué también como a un programa con conciencia social, como más sensible, y entonces como que estaban más abiertos también a integrar las diferentes, a lo mejor diferencias, ¿no? Pero sí creo que una parte es el tema de la calidez. En México, al menos con amistades cercanas, es como muy común el abrazarse, el saludarse de beso, el hablarnos, el vernos, y de repente acá, no digo que no me abrazaban, o sea, cuando los vi, claro, nos abrazamos y cuando los veía, como que es, la verdad, muy lindo, se fueron acostumbrando a saludarme de beso. Y ya después me decían, ay, hola. Y la verdad es que mis amigos de aquí ahora son también cariñosos. Pero sí hay, o sea, sí hay una diferencia en eso, ¿no? Hay una diferencia en cómo se acerca uno a la persona, la manera del trato, mucho más, si tú quieres, diríamos, al menos en México, mucho más respetuosa. Y lo mismo me pasó en el trabajo, o sea, me acuerdo que el primer día pues yo estaba muy contenta y para mí lo más normal, después de que también con mis compañeros de maestría ya era normal toda esta dinámica, todavía llegué con esto de, ay, hola, mucho gusto, dar el abrazo. Y me acuerdo que mi compañera, que ahora es también una querida amiga, me hizo así, así de, hola, mucho gusto. Entonces sí, ha sido como también aprender estas normas de conducta social, que bueno, o sea, tampoco ha sido como tan grave, pero sí, ha sido reaprender también muchas normas. Y a lo que voy es, creo que he tenido la oportunidad de estar en ambientes con gente sensible, con gente abierta, y eso ha sido de mucha ayuda, pero también el salir y el conscientemente involucrarme en otras organizaciones, participar en otras actividades, es lo que me ha permitido, pues, crear relaciones. Bueno, ¿te parece si hablamos sobre tu investigación? Es un tema que a mí realmente me vuela la cabeza porque cuando te contacté, te conté que pues llegué a ti gracias a la investigación que hiciste y me gustaría que mejor de boca tuya las personas que nos están escuchando se enteren bien de qué se trata tu investigación. Mi investigación es sobre las experiencias de los trabajadores agrícolas temporales que vienen de México a la provincia de Alberta. Cuando yo estaba por llegar a Canadá y que estaba en este proceso de buscar mi tema de investigación, que tenía que ser en sistemas alimenticios, para poderlo cuadrar con mi supervisora, porque ese era también su tema, yo quería involucrar algo que para mí, por supuesto, tuviera sentido. Entonces, sí hablar de sistemas alimenticios, pero también, pues, que de alguna manera involucrara temas que yo había estado trabajando en México y anteriormente también he estado involucrada en proyectos de migración, de conservación ambiental, participación comunitaria y demás. Entonces, la razón por la cual elegí esta temática es porque me metí al grupo de mexicanos en Edmonton y vi un post que me llamó mucho la atención. Una persona que decía ser trabajador agrícola temporal le hablaba al grupo pidiendo ayuda para tener alimentos, ¿no? Porque no tenían comida en donde estaban viviendo y no podían salir y querían ver si alguien les apoyaba, llevándoles alimento, ¿no? Una persona que estaba viviendo en Canadá. Sí, un Ok. trabajador temporal pidiendo ayuda. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque de inicio la primera idea es como un trabajador temporal del campo, va a tener un problema con la alimentación, ¿no? O me llamó se me hizo extraño. Empezando a leer un poco más al respecto, encontré muchísima información que habla sobre estos programas de trabajo binacional, son acuerdos
entre el gobierno de Canadá y México para llevar trabajadores del campo de diferentes países a Canadá porque hay una necesidad de mano de trabajo en esta área. Pero muchas veces se habla de la falta de cumplimiento de lo que está establecido en los contratos y que muchas veces eso vulnera los derechos, no solo como trabajador, sino como persona. Es un tema muy amplio y pues bueno, yo no encontré ninguna investigación realmente profunda o que hablara sobre las experiencias de los trabajadores aquí en Alberta. Y mi maestría concretamente habla sobre la participación ciudadana a la hora de elaborar, una parte de mi maestría es a la hora de elaborar políticas públicas. Y por ejemplo, se hablaba mucho en torno a estos programas laborales y se mencionaban cambios y discusión en la mesa política, pero en ningún momento se hablaba de las perspectivas o las experiencias vividas de las personas que participan en este programa. Mi investigación se centró en eso, en hablar sobre sus experiencias para llenar este huequito de tener la visión de los trabajadores, al menos aquí en la provincia de Alberta, ¿no? Ujú. Fue un proceso larguísimo para poder conseguir participantes porque ciertamente en general están siendo vigilados, o sea, no tienen como un espacio libre para pues, realmente poder hablar libremente, porque si no están trabajando, difícilmente salen pues, de las granjas en donde están. Ajá. Y sí quisiera mencionar que así como hay empleadores que a lo mejor no están cumpliendo con lo que está establecido, también hay aquellos que son justos, que son honestos y que son en general buenas personas. O sea, hay de todo. Sin embargo, pues sí, ha habido una falta de mecanismos que verdaderamente aseguren el bienestar de los trabajadores. Me parece que hay una gran necesidad de incluirlos de manera segura, que no afecte o impacte negativamente su contrato laboral, para que ellos puedan expresar y que conjuntamente se puedan proponer mejoras en estos programas laborales. Me gustaría que fuéramos un poquito más como a la realidad que tú has podido ver que viven algunas de estas personas. Como tú lo dices, no son todas las empresas las que someten a sus empleados a unas condiciones brutales, son algunas, pero esas algunas llevan a, digamos que las condiciones con las que tienen a los empleados son condiciones que van en contra incluso de los derechos humanos. Yo he leído un montón de información, no solamente para poder tener esta entrevista contigo o esta conversación contigo, sino porque desde el principio, desde que yo llegué a este país y escuché en alguna conversación a alguien comentar sobre esto de una manera muy ligera, me quedó sonando y he leído algunos artículos, he visto algunos documentales en otras provincias, no de la provincia de Alberta, y me parece increíble que esto pase de la manera en que está pasando. Creo que es absolutamente doloroso, pero para que las personas que nos estén escuchando tengan una idea más clara, sin nombrar obviamente a nadie ni casos específicos, sino en general, ¿nos puedes contar un poco qué has visto, cómo viven estas personas, cuál es la problemática más grande que tienen de cara no solamente a su día a día, sino de cara a las políticas? O sea, ¿por qué están, entre comillas, amarrados a esos empleadores y no renuncian? Pensaría uno, no, pues si los están tratando mal y no les están pagando el sueldo, ¿por qué no se van de ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es tan nocivo este programa desde tu investigación? Este programa es uno de muchos programas laborales que son acuerdos entre uno o más países y puede ser analizado desde diferentes perspectivas. Si lo analizas desde el tema económico, realmente es un programa estrella, o sea, y cumple con todos los requisitos o los fundamentos por lo cual fue creado. Pero creo que hay una discusión que lo que resalta es que el bienestar no es solo económico. El bienestar es un conjunto de situaciones que una persona requiere para verdaderamente estar bien, ¿no? Esa es una parte. Y Canadá es uno de los países que promueve mucho esta parte de bienestar para todas las personas que están en Canadá. Entonces, bueno, de inicio es como analizar si verdaderamente estos programas están cumpliendo la parte de bienestar, que en muchos casos no, porque bienestar no solo es que tengas casa
adecuada, que en muchas ocasiones en este programa no la tienen, porque viven en ciertas ocasiones amontonados en un espacio muy reducido y entonces el espacio no es suficiente para las necesidades de estas personas y eso crea situaciones de mucha tensión, de falta de, pues, de lo que es digno para una persona en cuestiones de vivienda. Prácticamente en condiciones de hacinamiento. Muchas veces sí, y no hay suficientes, por ejemplo, el refrigerador es insuficiente, muy una estufa y los trastes son insuficientes para que se puedan cocinar, o sea, no es, las condiciones muchas veces no son adecuadas. Y eso no debería ser así, o sea, dentro de los contratos que ellos firman antes de venir, se les asegura que van a estar con ciertas condiciones dignas, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante hablar de la dignidad. Estas son personas que están a través de sus gobiernos participando en un proyecto en donde hay un proceso súper exhaustivo de selección y donde se les asegura que van a estar bien. Y pues lo que ocurre en ciertas ocasiones es que no es así, o sea, y de repente ellos sienten que no tienen un respaldo, ¿no? Ahora, es real que ciertamente mucha gente dice, bueno, si tienen situaciones tan complicadas y tan difíciles, o sea, ¿por qué no dejan el programa? Y pues hay que tomar en cuenta que también la realidad que, o sea, estos son trabajadores que son vulnerados aquí en Canadá y que son vulnerados en sus países de origen. Ciertamente es esta búsqueda de una mejora económica, porque muchas veces la situación del país que están dejando es muy precaria y pues lo hacen por sus familias y si no renuncian es por sus familias, por esta necesidad. Pero es responsabilidad de los gobiernos asegurar que, pues ya que están tomando estas decisiones, por supuesto estos gobiernos necesitan asegurar que sus condiciones sean adecuadas. Entonces, muchas veces estos trabajadores, pues la ubicación de las granjas son son lugares remotos. Concretamente aquí en la provincia de Alberta, una granja está lejos de la otra y mucho más lejos de cualquier poblado. Entonces son en general trabajadores que están dentro de un espacio aislados. Sus posibilidades o acceso a servicios va a depender mucho del dueño de la granja o del encargado. Entonces, bueno, claro, hay dueños de la granja que sí piensa en su bienestar y cada vez que necesitan los lleva a donde necesita o les da un transporte para que ellos puedan moverse, pero hay otros en donde pues esa decisión del dueño de la granja y si quiere llevarlos a un lugar que sea, por ejemplo, hay personas o hay dueños de granjas que dicen, no, yo no voy a manejar muchos kilómetros por mi gasolina y entonces te llevo a donde me queda más cerca, aunque eso sea muy caro para los trabajadores, ¿no? Siendo que a lo mejor los podría llevar a otro lugar donde hay alimentos adecuados, o mejores precios, ¿no? Hay muchas cosas que dependen del dueño de la granja y que no debería ser así. O sea, los trabajadores deberían tener la posibilidad de acceder a servicios adecuadamente y propios a sus necesidades culturales también. Se les acepta en un programa no hablando inglés y por lo mismo me parece que deberían tener servicios en su idioma, porque, por ejemplo, un tema muy importante es la salud. También para eso dependen de su empleador y si su empleador considera que el problema de salud que está experimentando el trabajador es muy serio, lo lleva y si no, no. Y pues creo que eso es una decisión que el trabajador debe de tener, ¿no? Muchas experiencias de las personas con las que platiqué, que incluso no quisieron por temor participar en la investigación, comentaban cómo han tenido que trabajar con dolor y sintiéndose muy mal porque el empleador no consideró que su malestar o su enfermedad fuera lo suficientemente grave, ¿no? Y pues ha habido casos incluso en otras provincias que esto ha ocasionado pues cosas terribles, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hay muchas situaciones que se presentan a raíz de que es discreción del empleador. Y pues entonces no debería ser una cuestión de suerte de que si tienes un buen empleador que sea justo y amable, te va bien, pero y si no, creo que son cosas que deberían estar revisadas, monitoreadas verdaderamente por ambos gobiernos. En la reseña de tu tesis comentas que hay muchos estudios de las situaciones que están viviendo los trabajadores en las provincias de Ontario y en Quebec. Y de hecho, te comenté cuando hablamos la primera vez, Amnistía Internacional acaba de publicar en enero el Ujú. reporte que se llama, el título del reporte es Canada has destroyed me, Canadá me ha destruido.
que es un reporte sobre la estructura de las políticas de migración de los trabajadores agrícolas temporal exclusivamente en la provincia de Ontario y de Quebec. Es un reporte muy fuerte, está publicado en Internet. El PDF se puede encontrar en Internet y se puede acceder sin, es público. Y digamos que dentro de lo que yo también pude haber leído a raíz de este interés que me surge a mí y en los últimos años, hay algunos estudios en la isla del Príncipe sobre lo que pasa también en la isla del Príncipe Eduardo, pero particularmente sobre Alberta, no mucho. Digamos que lo que sí se encuentra es tu investigación. Mi pregunta es, ¿por qué crees que Alberta, no como provincia, sino estos grupos que están advocando por esta gente, por estos trabajadores, ¿por qué crees que no le han puesto tanto el lente a Alberta como se le ha puesto a otras provincias? Lo primero es que el número de trabajadores aquí en Alberta es mucho menor que en otras provincias. O sea, el mayor número de trabajadores participando en nuestros programas se concentran en Toronto, en Quebec, y claro, Alberta no tiene tantos en comparación. También es muy difícil, de verdad, acceder a los trabajadores, concretamente desde aquí de Canadá, porque pues las granjas de verdad están muy aisladas. Entonces, generalmente tendrías que manejar una distancia grande y no es fácil el acceso a las granjas. Eso es o sea, es muy complicado. Y si lo comparas con otras provincias, es mucho más sencillo a lo mejor encontrar a los participantes o a los trabajadores en la ciudad, en los supermercados, es mucho más fácil el contacto. Entonces sí creo que aquí en la provincia de Alberta es la geografía y la ubicación de las granjas lo hace todavía mucho más complicado. Realmente creo que esa es la razón. O sea, no creo que Ujú. no es que no haya interés. Hay organizaciones que a lo mejor no están trabajando directamente con los trabajadores porque saben también la situación y que están tratando de buscar cambios y de empujar estos cambios. Generar investigaciones participativas o espacios en donde puedan participar más aquí es bastante complicado. Claro, lo entiendo. Creo que algo de lo que nos asombramos todas las personas que venimos a vivir a este país es lo vasto que es en términos geográficos. Todas las distancias son enormes y entendería bastante bien por qué que sea esa la razón por la cual no se ha podido poner más el lente en Alberta. Maricruz, ¿cuáles son los cambios que tú quisieras visibilizar con tu investigación de estos trabajadores agrícolas temporales? Uno, me parece sumamente importante que se les vea y que se les reconozca, porque, por ejemplo, aquí en Alberta, no sé cómo será en otras provincias, existe este lema de proudly, orgullosos de tener un producto localmente producido, ¿no? Pero este localmente producido muchas veces tiene manos tanto de México como de otros países de Centroamérica y Sudamérica. Y creo que es importante, uno, ver a estas personas porque están aquí y son las personas que están haciendo posible que nuestros alimentos lleguen a nuestra mesa. Y creo que es sumamente importante no solo reconocerlos por sus derechos, sino también, o sea, por sus conocimientos y porque son los que están posibilitando que un sistema alimenticio de un país funcione. Ujú. Creo que por humanidad, por derechos humanos, es importante ver no solo sus condiciones, sino que también tengan los mismos derechos que cualquier persona que cualquier otra profesión tiene. O sea, estas son personas que además de todo esto, legalmente no pueden aplicar a la residencia permanente porque vienen estratégicamente, bueno, vienen para llenar una necesidad que es temporal. Eso sí es claro desde el inicio. Sin embargo, hay algunos, y no todos se quieren quedar, o sea, no todos se quieren quedar, pero hay algunos que sí. Y yo creo que si pasas más de la mitad de tu vida viniendo a trabajar a Canadá, debería de existir la posibilidad de que puedas aplicar si ese es tu interés, ¿no? Que actualmente no la hay. De repente abren programas en algunas provincias en donde se les da la oportunidad, pero no, o sea, no es lo común, no es lo normal. Me imagino cupos extremadamente limitados, como suele pasar con todos los programas migratorios de este país. Sí, limitados y muy rápido. Realmente es un grupo muy importante, o sea, Canadá depende muchísimo de los trabajadores foráneos. Ujú. Y yo creo que incluso de manera inteligente deberían abrirse las posibilidades de que estas personas vengan. Bueno, ya como para ir cerrando, me gustaría, si para ti está bien, sin mencionar nombres de ninguna manera, ¿cuál puede ser un caso que en tu investigación hayas estudiado
o hayas encontrado que te haya tocado profundamente el corazón? Fueron muchas. Hay un participante, platicaba de cómo él se siente orgulloso de su trabajo, cómo él ve la valía de lo que hace. Y esta persona tiene un conocimiento súper amplio y súper rico técnicamente, socialmente, sobre lo que hace, sobre los cultivos, sobre el manejo de la tierra, pero además o sea, lo reflexiona en el nivel social, en el nivel político y habla de cómo su trabajo genera también una riqueza para la sociedad de Canadá y cómo se ha involucrado desde sus manos a apoyar incluso a personas en las comunidades en Canadá, en donde él ha tenido la oportunidad de estar y cómo en su trabajo pues lo tratan mal, o sea, peor que mueble, ¿no? Él decía, valgo menos que un instrumento, pero yo sé, o sea, pero yo sé mi valor. Y yo sé que lo que hago es súper importante, aunque me vean como un número o aunque me vean como alguien desechable. La labor que yo hago, yo sé que es un impacto positivo en este mundo y me siento muy orgulloso. Y si así, aunque no se reconozca y aunque no se me vea como tal, yo sé que es muy valioso. Esta persona pues sí tenía condiciones de vida muy difíciles, sufrió o ha sufrido en su trabajo diferentes complicaciones de salud por falta de equipo de protección necesario, porque consume o inhala químicos. Pero lo que más me impresiona es esta fortaleza de no perder la calidad humana, de no perder la esperanza y de tener ilusión, a pesar de vivir lo que ha vivido, además de intentar ayudar a otros. Entonces, para mí, esos son los héroes modernos, aquellos que mantienen su humanidad, que reconocen su valor, aunque hay otros que no, y pues creo que vale mucho la pena luchar por ellos, porque al final nos ayudamos todos mutuamente. Somos una comunidad global, pero claro, no podemos construir una comunidad global si no nos reconocemos primero. Investigaciones o aproximaciones como las que tú has logrado a través de la investigación en tu maestría son definitivamente instrumentales para lograr que estas personas puedan tener unas condiciones de vida dignas. Y el comentario que he escuchado de algunas personas que están bien, que no hacen parte de este programa, que no conocen a nadie que ha pasado por este programa, cuando uno habla sobre esto es peor que el comentario que uno recibe como migrante de estilo, pero si usted está allá es porque usted quiere. Y son comentarios tipo, pues entonces que se vayan a su país a ver si allá ganan más, cosas que salen completamente del ser compasivos y el de ser empáticos y la necesidad que ellos están, la necesidad de este país que ellos están cubriendo para, como lo dices tú, traernos el plato de comida a la mesa, poder acceder a esos frutas y vegetales que estamos comprando en los supermercados. Pues eso es algo que con esa conciencia todos deberíamos ir cada vez que mercamos y decir, acá hay manos, y no importa de qué país son, hay gente de Centroamérica, como dices tú, pero también hay gente de África, pero también hay gente de las Filipinas, pero también hay gente de todas partes. Y esto Yo no creo debería que estar esta pasando. parte de la vulnerabilidad laboral no solo se vive en el campo, creo que es una de las áreas más pesadas por la cuestión física, pero lo puedes traducir también en la parte de construcción o en muchos rubros, ¿no? O sea, yo creo que esta búsqueda de la dignidad y de la colaboración también es un tema que me parece que de repente falta en nuestras comunidades. Em, por eso cuando te decía que a veces somos muy duros, no solo con nosotros, sino con los demás, yo creo que sí falta esta parte de hacer un ejercicio de autorreflexión, humildad y empatía. Aquel comentario que leíste en Facebook antes de venir de una persona que estaba pidiendo ayuda, que te hizo clic, pero tal vez no tenías toda la información para comprender qué era realmente lo que estaba pasando. Y ahora que ya has hecho todo lo que has hecho, has conocido a todas las personas que has conocido, que han pasado por este programa, ¿cómo ha cambiado para ti la percepción sobre ellos? Para empezar, pues sí, de inicio cambió mi percepción de Canadá, o sea, de que existe racismo y clasismo. Digo, no solo en Canadá, yo sé que existe en todo el mundo, pero pues estamos en Canadá y además Canadá es un país que promueve mucho un discurso de inclusión, equidad, que me parece maravilloso. Pero entonces falta trabajo para que eso sea realidad para todos. También en Canadá, afortunadamente, todavía existe este espacio para buscar pues reducir estas brechas de inequidad.
y creo que deberemos aprovecharlas. Ha cambiado mucho también mi mirada sobre lo que significa ser un migrante. O sea, realmente cada día más me admiro y valoro y celebro la fuerza que tenemos los migrantes y pues yo desearía que todos logremos y encontremos esta, como mínimo, apoyo de la comunidad, estos espacios en donde podamos ser y desarrollarnos de manera justa, equitativa. Y concretamente los trabajadores del campo para mí merecen mi más admirable respeto. Creo que todas las personas con las que yo platiqué son personas con un alto sentido de sacrificio para su familia, personas que a pesar de tal vez vivir situaciones un tanto complicadas, son personas que se mueven por la esperanza, por la ilusión, por el amor a su prójimo. Son personas muy valientes porque ciertamente participar en una investigación, por más que tengas como todos estos procesos de privacidad y de datos, es pues arriesgarte un poco, ¿no? Pero son personas que están buscando también que este tema se escuche, como muchos decían en todos los años que llevo de mi trabajo, que muchos eran más de 15, 20, 30 años, nunca nadie se ha interesado o nunca nadie se había acercado para que yo pudiera platicar mi historia. Entonces creo que es un elemento dentro de la migración y con lo que tú estás haciendo y con la investigación, pero con desde muchas otras formas, es poder contar nuestras historias, o sea, poder conocer lo que estamos viviendo, darnos cuenta de que si bien sí, nuestra historia es única y que no hay que compararnos, tampoco estamos solos y somos varios. Y creo que cada historia tiene mucha riqueza y de cada historia podemos aprender. Y ciertamente las historias de estas, yo les llamo así, héroes modernos del campo, son sumamente valiosas. Faltó en mi investigación la voz de las mujeres, porque, bueno, en parte son menos las que participan en el programa, son más ellas las que se quedan en la comunidad, pero las que están aquí también, pues a veces están todavía en una supervisión más estricta. Hay investigaciones de otros estados, de otras provincias que habla de esto. Pues eso, creo que justo hay que seguir creando, buscando estos espacios para que todos puedan contar su historia. Si alguna persona está escuchando esta conversación y está pasando por una situación de maltrato laboral enmarcada, digamos, dentro de lo que estamos hablando, ¿cuáles son los recursos que tienen? ¿A dónde pueden acercarse? ¿A quién pueden, no sé si la palabra sea denunciar, pero por lo menos poner en evidencia que algo está pasando? Yo creo que en cada lugar hay organizaciones que se puede buscar y si no, tal vez de manera anónima, en los grupos de Facebook pueden comentar y yo sé que de repente hay comentarios de todo tipo, a veces no tan amables, pero casi siempre me parece que hay alguien de buena intención que les puede dar información, pero definitivamente no quedárselo, no guardárselo, porque si no, pues no solo se está manteniendo como esta realidad para la persona, sino Para todos. para todos, ¿no? Sí. Bueno, Maricruz, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por contarnos sobre tu experiencia personal migrando a Canadá y sobre esta increíble investigación y espero que la voz, no solamente a través de este espacio, sino de los espacios que han logrado difundir tu investigación, pues esa voz siga creciendo y tengamos más conciencia de que esta es una realidad que está pasando acá. No, muchas gracias a ti, Catalina, por el espacio y por esta iniciativa que de verdad es muy rica para, bueno, para mí y seguramente para muchas personas.